Muy bien, continuamos entonces. Dice que del trono salían relámpagos, truenos, voces y ardían las 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. Sin lugar a dudas, estos relámpagos, estos truenos, estas voces, le están haciendo recordar al apóstol Juan lo que sucedió en el Sinaí. Si bien él no estuvo ahí, pero evidentemente Juan conocía, Juan sabía acerca de esto porque Juan era un maestro en la palabra, así que no desconocía lo que Israel había vivido en el Sinaí. No solamente también por ser maestro en la palabra, sino porque los judíos tenían la costumbre, buena costumbre, de que la madre en casa era la que oficiaba de maestra. Hoy nosotros tenemos escuela dominical, pero los judíos tenían a la mamá que usaban como maestra. Se cuenta que incluso las mamás hacían galletitas con formas y con esas galletitas le explicaban a los chicos, chiquitos ya, todo lo que había sido la creación, todo lo que había sido el cautiverio, el éxodo, continuamente le estaban brindando información acerca de la palabra del Señor. Así que Juan tenía muy en claro todo lo que Israel había vivido y al ver eso, evidentemente sabía que estaba frente a la revelación de Dios, sabía que ese mismo Dios del Sinaí era el que se estaba haciendo presente en ese momento. Éxodo 19, versículos 16 al 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, y Moisés hablaba y Dios les respondía con voz tronante. Impresionante la revelación. Ustedes saben que Dios lo lleva a Israel al Sinaí a propósito. O sea, el viaje de Egipto a Canaán era prácticamente en línea recta y hubiera durado no más de 40 días en llegar a Canaán, ¿sí? Si hubieran ido en línea recta. Pero Dios los hace hacer una especie de U para llevarlos a lo que es el Sinaí. Ellos salen de Egipto, cruzan el Mar Rojo y después van hasta el Sinaí para después regresar y retomar el camino a Canaán, ¿sí? Es una especie de omega que hacen de viaje, porque Dios quiere revelarse a un pueblo que todavía no lo conoce, apenas lo está conociendo a partir de las plagas y de la revelación del mar, pero en realidad no lo conocen en su plenitud. Así que los lleva al Sinaí y en el Sinaí los tiene detenidos a lo largo de un año, no estuvieron un día, estuvieron un año parados frente al monte Sinaí y Dios revelándose continuamente a ellos, dándoles los diseños después de lo que va a ser el tabernáculo, para que ellos comiencen a moverse con una referencia visual de lo que es la presencia del Señor. Ustedes saben que yo creo que Israel ahí en el Sinaí comete un error garrafal, ¿no? Que es el error que cometemos muchas veces nosotros. Cuando Dios se manifiesta y se manifiesta de esta manera estremecedora, que dice que les causó miedo, les causó temor, la forma en la que Dios se manifestó, ellos le dicen a Moisés, sube tú por nosotros a Dios y cuéntanos lo que Él te dice, ¿no? Ese es un error que cometemos nosotros como iglesia y por eso a veces nos desviamos, porque siempre estamos dependiendo de que otros suban a Dios y nos traigan la revelación fresca. No, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de subir y buscar la revelación, porque Dios se manifiesta de la misma manera a todos los que le buscan, ¿no? Ellos dicen, nosotros no queremos subir. La peor decisión que toma Israel es no querer subir a encontrarse con Dios. Eso lo llevó a alejarse de Dios, de hecho lo lleva a fabricar un becerro de oro que va a terminar con un juicio de Dios sobre el pueblo, ¿no? Siempre tenemos que tomar nosotros la actitud de subir a buscar la revelación de Dios, que la revelación es para todos los que le buscan. Dios no hace acepción de personas. Ahora,
toda esa revelación que Juan está teniendo lo lleva en su imaginación, en su pensamiento, a ver lo que había sucedido en el monte Sinaí. Y esas 7 lámparas que arden de fuego están representando el Espíritu Santo, la perfección del Espíritu Santo, la inteligencia del Espíritu Santo, la actividad del Espíritu Santo, pero ahora ya moviéndose en la dirección de juicio. Por eso son lámparas de fuego, porque se empieza a mover en dirección de juicio. El Espíritu Santo va a empezar a mostrar los juicios que se vienen sobre la humanidad. Dice que delante del trono había como un mar de vidrio. Noten esa palabra como, no era un mar de vidrio, sino que lo que Juan está viendo es algo realmente inmenso. El mar es inmenso, es impactante. Evidentemente el mar juega un papel muy importante en la mentalidad de Juan. Lo sufrió al mar al estar en la isla de Patmos y estar separado de sus afectos. Más de una vez debe haber mirado aquel mar, así que ese mar imponente, él ahora lo ve como si fuera un mar de vidrio, algo que no tiene movimiento, que está quieto. Ese mar de vidrio está representando, en primer lugar, es un recordatorio del lavatorio, del lavacro, del lavamiento por el agua de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Muy bien. Saben que hay 3 cosas que nos limpian, ¿no? La primera cosa que nos limpia es la palabra, ahí mencionada. La segunda cosa que nos limpia es la sangre. Dice en Primera de Juan que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la tercera cosa que nos limpia es el Espíritu Santo. En el Evangelio de Juan, cuando el Señor habla con Nicodemo, le dice, te es necesario nacer de nuevo. Para nacer de nuevo se necesita una limpieza profunda. ¿Quién hace esa limpieza profunda? El Espíritu Santo. El bautismo no limpia. El bautismo es solamente un símbolo de algo que ya tiene que haber ocurrido en nuestro corazón cuando le entregamos nuestra vida a Cristo. El bautismo es el símbolo de una vida que queda atrás y una vida nueva que comienza. El bautismo es vinculante con el servicio, no con la santificación y no con la salvación, sino con el servicio. Nos bautizamos para poder servir al Señor en las diferentes áreas de la iglesia, en los diferentes ministerios de la iglesia. También este mar de vidrio que él ve está hablando de la santidad y la pureza que hay allí, ¿no? La santidad es perfecta y es absoluta. Y también está hablando de la paz inalterable del Señor. Y esa misma paz que el Señor tiene, que es inalterable, es la paz que nosotros vamos a recibir cuando estemos en la presencia de Dios. Hoy nuestra paz se ve afectada por un sinnúmero de problemas, de pruebas, de conflictos que vivimos a diario. Pero cuando estemos en la presencia del Señor, esa paz inalterable que Dios tiene nos va a invadir a nosotros y nosotros vamos a vivir la experiencia de tener paz completa que no puede ser alterada por ningún factor externo. Muy bien. Continúa describiendo el apóstol Juan y dice que delante del trono y junto al trono y alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. La palabra que usa es la palabra som, con Z. Som y también la palabra zoe, que es vida. ¿Sí? Cosa viva se traduce. Miren cómo lo describe Juan. No hay manera de que él pueda contarnos de qué se trata, porque estos son seres angelicales que están en la presencia del Señor. ¿Saben qué? Hay una discusión acerca de esto. Algunos dicen que son querubines. La mayoría se inclina por pensar que son querubines. La palabra griega que aparece es la palabra
querub para querubines, ¿sí? Y otros piensan que son serafines. La palabra que está usando para serafines es la palabra saraf, que quiere decir seres ardientes, seres que arden. ¿Por qué está la confusión? Porque estos ángeles no cesan de día y de noche de decir santo, santo, santo. Entonces muchos hermanos se confunden y dicen, son serafines, son seres ardientes. Los serafines están exclusivamente dedicados a la adoración. Podemos leer eso en Isaías capítulo 6, versículo 1. Ahí tenemos que los serafines son, versículo 1 y 2, ¿sí? Son exclusivamente dedicados a la adoración. Entonces, cuando ven que los ángeles están diciendo santo, 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 el Señor Dios Todopoderoso, dice son serafines, pero en realidad no son serafines. Los serafines son el orden más alto que nosotros tenemos en la escala angelical. Estos son querubines. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Muy bien, ahí Isaías describe a los serafines en la actitud y en el trabajo que hacían. El trabajo es muy parecido. La diferencia entre los serafines y los querubines son de una posición elevada también de ángeles, pero están relacionados más con la retribución de Dios hacia el hombre. Siempre están ligados con la retribución de Dios hacia el hombre y con la obra de redención de Dios hacia el hombre. De ahí que muchos piensen que el diablo se rebeló contra Dios cuando se enteró de los planes de salvación. Cuando se enteró que en los planes de salvación estaba incluido Jesucristo y no estaba incluido él. Él, siendo uno de los querubines más importantes, quería ser el protagonista. Y al no ser escogido como, y esto es una especulación, al no ser escogido como protagonista, según muchos estudiosos de la palabra, eso fue lo que lo llevó a rebelarse contra el plan de Dios. Fíjense en, por ejemplo, Ezequiel 28:14, ahí se nos describe que el diablo era un querubín y era de los más hermosos querubines que había en el cielo. Tú, querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Muy bien, ahí está hablando acerca del enemigo que luego va a ser desechado por el Señor. Él era uno de los querubines más hermosos. Se dice que él tenía la función de iluminar el trono de Dios, ¿sí? Por eso muchas veces se presenta como ángel de luz, no siendo en realidad un ángel de luz. Ahora, estos querubines que tenemos ahí, muy especiales, siempre han cumplido funciones con respecto al hombre. La primera vez que aparecen en la Biblia los querubines están en Génesis capítulo 3 y en el versículo 24. Ahí es la primera vez que tenemos en la Escritura la aparición del querubín y fíjense en la función que realiza. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando Dios expulsa al hombre del huerto del Edén, entonces Dios coloca como protección de ese jardín a querubines que ofician de guardianes para que el hombre no pueda regresar a ese huerto, no pueda volver a tomar posesión de ese huerto. Por eso les digo que ellos tienen una función de retribución, de juicio muchas veces con respecto al hombre, retribución que puede ser buena a veces o puede ser también una retribución de castigo y que tienen que ver muchas veces con lo que es la redención. Por lo que Juan está describiendo acá, esto tiene mucho parecido, por eso pensamos que son querubines, con lo que Ezequiel vio. Ezequiel en el capítulo 1, versículo 4 y versículo 14, habla acerca de esos seres vivientes, los identifica como querubines y nos da un parecido bastante similar al que Juan nos muestra acá en el capítulo 4. Y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente alrededor de él y un resplandor.
y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Muy bien, versículo 14. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Capítulo 10 ahora, versículo 4 y versículo 22. Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del querubín, y el umbral de la puerta y la casa fue llena de la nube, y el atrio se llenó del resplandor de la gloria de Jehová. Y el 22. Si ustedes miran después todo el detalle del capítulo 1 y del capítulo 10, van a encontrar muchísima similitud con lo que Juan ve. Lo que Ezequiel ve es muy similar a lo que Juan ve. Y la semejanza de sus rostros era la de los rostros que vi junto al río Quebar, su misma apariencia y su ser. Cada uno caminaba derecho hacia adelante. Cada uno caminaba, se movía en la dirección hacia adelante, ¿no es cierto? Dice Juan acá que estaban llenos de ojos por delante y por detrás y por dentro. Es decir, que tienen una visión perfecta, saben todas las cosas, tienen una inteligencia muy elevada, muy especial, tienen bendiciones que con las que Dios los ha dotado, por los cuales son superiores a cualquier otro ser angelical, superiores a otro ser creado, ¿no es cierto? Entienden todas las cosas, tienen un entendimiento que los lleva a adorar a Dios y a reconocer la santidad y la grandeza del Señor. Nos da 4 semejanzas. La primera semejanza que nos da es la del león. Algunos dicen que cada uno de estos animales que Juan está viendo representa uno de los evangelios. Bueno, es probable. En ese caso, el león, como rey, estaría representando el Evangelio de Mateo, en donde Jesucristo se presenta como el rey prometido a la casa de David, ¿sí? No sería descabellado pensar esto. Pero en el caso del león, el querubín con rostro de león, lo que está indicando es la omnipotencia, la fuerza de aquel que se considera el rey de los animales. Vamos a leer Amós, capítulo 3, versículo 8. Amós, capítulo 3, versículo 8. Ahí se nos da una descripción acerca del león, una descripción acerca de la figura del león. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Ahí está el león asociado con el Señor, ¿no es cierto? Si el león ruge, ¿quién no tiene miedo? Y si habla el Señor, ¿quién no va a profetizar? Está la comparación con el Señor. Así que este rostro como de león está representando al Señor Jesucristo en su función de rey. Y bueno, algunos aplican también esto al Evangelio de Mateo, en donde Jesús se presenta como rey. La segunda apariencia que él ve es como de becerro. El becerro es un animal que era usado para el trabajo, para el servicio, siempre usado en relación en favor del hombre, ¿no es cierto? Y esto, si se aplicara a un evangelio, tendría que ser el evangelio de Marcos, en donde Jesús se presenta como el siervo perfecto. A un imperio que lo que está ejerciendo es servidumbre, Jesús se le presenta como el siervo perfecto. Vamos a ver esa figura también del becerro como servidor en Proverbios capítulo 14, versículo 4. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. Muy bien, el buey o el becerro que figura ahí está simbolizando el servicio, está simbolizando la fuerza, está simbolizando el trabajo. La segunda apariencia que ve es con cara de hombre, y la cara de hombre, la humanidad, está representada, si uno tuviera que ubicarla, en el Evangelio de Lucas, porque Lucas es el que nos habla más acerca de la humanidad de Cristo. Por eso cuando ustedes tienen que recomendar un escrito para una persona nueva, el mejor escrito es el Evangelio de Lucas, porque Lucas lo va a representar a Cristo como el hombre perfecto. De hecho, la genealogía que está en Lucas se remite a Adán para presentar a Jesucristo como el hombre perfecto, distinta a la de Mateo, que llega hasta David, hasta Abraham, porque lo está presentando como rey. ¿Sí?
En este caso, el Evangelio de Lucas lo presenta como el hombre perfecto. Al hablar acerca del hombre, lo que está hablando es acerca de la inteligencia, del poder creativo que Dios le ha dado al hombre, ¿no es cierto? Y la cuarta semejanza que tenemos es acerca de un águila volando. Este es símbolo de majestad. Cuando ustedes ven, no sé si lo han visto en algún documental, lo que es un águila volando, la impresión que da es de majestuosidad, es algo maravilloso, ¿no es cierto? Además de que el águila tiene una visión penetrante que puede divisar desde las alturas su presa sin ningún problema, ¿sí? Y que actúa de una manera rápida, muy rápida. En este caso, si lo tuviéramos que situar en un evangelio, sería el evangelio de Juan, porque Juan es el que habla acerca de la majestuosidad de Cristo y lo presenta como el Hijo de Dios, el divino Señor que habitó entre nosotros. El verbo fue hecho carne, dice, ¿no? Está hablando acerca de la divinidad de Cristo. Para ver un poquito esto en la palabra, vamos a ver Salmo 103, versículo 5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Ahí está la obra de Dios representada en nosotros, la saciedad que trae la presencia de Dios, el rejuvenecimiento como el del águila, ¿no? El águila está representando ahí la obra del Señor. Muy bien, estos seres que están ahí delante del trono no cesan noche y día de decir santo, santo, santo. ¿Se dan cuenta que el atributo que más destacan estos seres que son de una posición elevada es la santidad? Siendo que Dios también es amor, siendo que Dios también es verdadero, es fiel, es misericordioso. Sin embargo, el atributo que más destacan ellos es la santidad. Dios ama la santidad. Dios quiere que nosotros vivamos en la santidad. Dios nos bendice cuando nosotros honramos su nombre viviendo en santidad. La declaración en Primera de Pedro es: sé santo, porque yo soy santo. Y eso no es una opción, eso es un mandamiento de parte de Dios para nosotros. Estos ángeles están continuamente resaltando la santidad de Dios, reconociéndolo como el Dios omnipotente. Él es el Todopoderoso y además lo reconocen como eterno, el que era, el que es y el que ha de venir. Es el Dios eterno, ese Dios que no cambia. El Dios que se reveló a Moisés es ese mismo Dios que se está haciendo presente a través de la manifestación de toda esta visión gloriosa en el cielo. Muy bien, ellos mismos están incitando a los ancianos a adorar a Dios y a que se postren delante del Señor. Dice: siempre que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los ancianos se postran delante de Dios. Esa palabra postrarse es derrumbarse, prácticamente se derrumban delante de la presencia de Dios, porque debe ser algo sencillamente extraordinario. Perdón que me emocione, pero si nosotros tenemos un culto hermoso y de repente el Espíritu Santo se manifiesta y nosotros vivimos una experiencia de gloria, ¿qué va a hacer en ese momento cuando estemos parados y el Señor sea coronado como el Señor de la creación y los ángeles comiencen a decir, a cantar: santo, 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 el Dios Todopoderoso? Si los ancianos que están ahí, que son personajes tan importantes en la historia de la iglesia, se derrumban frente a la presencia del Señor, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué impacto tendrá eso en nosotros, no es cierto? Qué terrible que va a ser ese momento, qué glorioso que va a ser ese momento. Va a ser un momento que yo creo que no se puede comparar absolutamente con nada de lo que nosotros hemos vivido aquí en la tierra, ¿no es cierto? Ellos están incitando a que alaben a Dios, a que adoren al Señor, y dice que los ancianos rinden sus coronas. ¿Por qué lo adoran? Porque es santo. ¿Por qué lo adoran? Porque es poderoso. ¿Por qué lo adoran? Porque es eterno. ¿Por qué lo adoran? Porque Él es digno. Él merece ser coronado. Echan sus coronas. La palabra que usa para echar es la palabra valo, con B larga. Valo. ¿Sí?
Esa palabra balo es arrojar con violencia. Es decir, la corona que los ancianos tienen, con la que han sido coronados, se la sacan y la arrojan casi con violencia, porque no significa nada frente al Rey de Reyes que está ahí, frente al Señor de Señores que están ahí, ¿no? Una vez escuché que nosotros vamos a tener muchas coronas. Bueno, no sé cómo será, porque yo creo que tenemos una sola cabeza, así que no creo que tengamos tantas coronas. Acá esos sueños de grandeza que a veces tenemos, ¿no? Acá de lo que está hablando es de que lo que yo tengo, lo que haya sido mi recompensa, lo que haya sido mi premio, es nada comparable a la gloriosa belleza del Señor, a la presencia del Señor, ¿no? Es literalmente, ¿viste cuando vos te sacás un sombrero y lo tirás? Bueno, esa es la figura que usa, es agarrar la corona y tirarla prácticamente con violencia a los pies del Señor, porque no significa nada frente a lo que es realmente la dignidad, la grandeza y la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Todo el capítulo 4 es la coronación de Cristo como Señor. Fíjense que el versículo 11 cierra, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Digno eres. Esto es algo merecido. Esto es algo, la palabra dignos es la palabra axios, es la palabra que significa apropiado, merecedor, ¿sí? Axios con X. Eres merecedor de recibir toda esta gloria, toda esta honra y todo el poder, porque dice, tú creaste. La palabra que usa para crear ahí es la palabra tizo, que empieza con K, tizo, con Z. ¿Sí? Esa palabra es notable, porque esa palabra quiere decir fabricar. ¿Sí? Lo que están reconociendo es que el Señor fabricó todo esto. Se tomó el trabajo de fabricar, de crear todo esto, de fundar todo esto que a nosotros nos asombra y nos maravilla, ¿no? Detrás de esta gran pintura que es el mundo en que vivimos, que a pesar de estar afectado por la maldición sigue siendo bellísimo, sigue siendo hermoso, detrás de toda esa pintura hay un pintor. Y ese pintor es el Señor Jesucristo y está siendo reconocido en este momento en el cielo. Dice que todo se hizo por su voluntad, por su determinación, por su propósito, porque Él lo decretó. ¿Sí? La palabra slemo que se usa ahí, con D al principio, está hablando de eso, de un propósito, de una determinación de Él de querer hacerlo. Esto no fue una explosión del Big Bang, ¿sí? Que de repente algo pasó en el universo y de la nada todo se creó. No, esto fue una determinación de Dios. Esto fue un decreto del Señor. El Señor quiso hacerlo. El Señor quiso fabricar este mundo maravilloso para que nosotros viviéramos y pudiéramos disfrutar de toda la belleza que Él tiene. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron hechas. Sin lugar a dudas, todo empieza en Cristo y todo termina en Cristo. Sin Cristo nada tiene sentido. Por eso cuando no lo tenemos a Él, vivimos una vida realmente opaca, una vida de depresión, de amargura, un vacío que no se puede llenar con nada, porque el corazón que es espiritual necesita ser llenado por el Espíritu de Dios, por la presencia del Señor, ¿no es cierto? Esto es maravilloso. Vuelvo a decirles, será un acto de coronación maravillosa. El Señor pasando por indicación del Padre delante de la iglesia, delante de los ángeles, delante de los ancianos que están ahí y siendo coronados, y nosotros tirando nuestras coronas al suelo, diciéndole, Señor, esto es nada comparable a tu belleza, a tu gloria, a tu majestad, a tu gran amor. Este es un poco lo que es el capítulo 4, que es la coronación del Señor como el Señor de todo lo creado. Bueno, que Dios los bendiga.